Los adultos mayores de nuestra iglesia, a raíz de esta pandemia y sus efectos, deben estar en cuarentena. Pero no solos, porque ahora los adultos mayores están unidos en casa, unidos en nuestras células, unidos en nuestros momentos de reflexión, unidos en nuestros cultos de oración, unidos en nuestros ayunos, unidos en nuestros matutinos de oración, unidos a través del teatro Yo contemplé su gloria, unidos en nuestra Santa Cena. Adultos mayores, unidos desde casa, te hace la invitación a ser parte de este maravilloso grupo y seguirnos por las redes sociales. Gracias a Dios, nuevamente en nuestro programa Adultos Mayores Unidos desde Casa. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que se están conectando. Por favor, compartan este programa por el Face y por YouTube. Y así todos juntos disfrutaremos de un tiempo maravilloso. Hoy tendremos el tema la verdadera libertad dentro de la serie El beneficio de vivir en las manos de Dios. Quédese de principio a fin. Así es, mi hermana Martita. Damos la bienvenida entonces a todos nuestros amigos que ya están conectados y estarán con nosotros y a los que vienen también. Pero para que este programa sea realmente usado por el Señor, tenemos que ponerlo en oración. Es el deseo más grande que podamos conocer lo que es la verdadera libertad a la cual Dios quiere que nosotros entremos. Y vamos a pedirle para que el Señor pueda usar este programa. ¿Les parece? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, entendiendo nuestras limitaciones y buscando, Señor, tu toda suficiencia y tu inmenso amor y tu gran misericordia para con nosotros. Te suplicamos que tú uses este tiempo para que muchos de nuestros hermanos puedan ser edificados en tu palabra y para que muchas personas puedan conocer también de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos. Entregamos este tiempo bajo tu poderosa mano. Úsalo, Señor, en tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a disfrutar un precioso tiempo de adoración y alabanza. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, que Él pertenece a mí, es mío por la eternidad, llena esta vida aquí. Cristo bajó del cielo, buscóme, lleno de mi pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, ya Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad, llena esta vida aquí. Gozo invencible inunda mi alma, siento en mi ser la seca calma. Él me llenó de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, ya Él pertenece a mí, es mío por la eternidad.
gloriosa alabanza, digno de toda alabanza y loor es nuestro Dios. Ahora pasemos a los motivos de oración. Primer motivo, por la economía de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Segundo motivo, por la sanidad de los enfermos del COVID en el Perú y el mundo. Tercer motivo, por nuestra iglesia, su crecimiento en sabiduría e inteligencia espiritual para ganar muchas almas para Cristo. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gloria y honra a ti, reconocemos tu grandeza, tu poder y tu amor infinito, Señor. Te pedimos, Padre, por la economía, que tú suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice, Señor, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Confiadamente, Señor, esperamos en ti, en tu provisión. También oramos, Señor, por los enfermos que han sido afectados por el COVID-19. Muchos están postrados, están en UCI, Señor. Seas poniendo tu mano sanadora en cada uno de ellos, Señor. Y si está dentro de tu voluntad, sanarlos, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre mío, porque tú eres bueno, tú eres fiel. También oramos, Señor, por la iglesia, por el crecimiento espiritual, Señor. Que tú nos des las estrategias, Padre, para seguir ganando almas para Cristo. La sabiduría, Señor, amado Dios, por nuestras redes sociales, que no es un poco complicado para nosotros los adultos mayores, pero enséñanos, capacítanos, Señor, y que cada día podamos seguir haciendo tu obra, tu voluntad, bendito Dios. Y a continuación, una dinámica maravillosa, hermanos. ¡Qué buen tiempo de oración! Buenas tardes, hermanos. Estoy muy feliz de poder participar en nuestro programa Adultos Mayores Unidos desde Casa. El día de hoy me acompaña la hermana Petita. Bienvenida, hermana Petita. ¿Cómo estás, hermana María? Un saludo a nuestros amigos y hermanos que están conectados con nosotros en nuestro programa Adultos Mayores, Unidos desde Casa. En especial, en esta dinámica que se llama Cuando la Palabra de Dios abunda en nuestro corazón. Esta dinámica consta de aprender textos bíblicos de memoria. El día de hoy tenemos textos que nos hablan de la libertad que hay en Cristo. ¿Qué te parece, hermana María? Me parece muy buena esta dinámica, porque cuando la palabra de Dios abunda en el corazón, va obrando en nuestras vidas y las bendiciones de Dios se hacen una realidad en nosotros. Y así reflejaremos cada vez mejor la persona de Cristo que vive en nosotros. Quiero animarlos a que coloquen los textos bíblicos que ustedes saben de memoria acerca de la verdadera libertad en el buzón de comentarios. Sí, pueden hacerlo ahora mismo. Anímense. Muy bien. ¿Sabes, hermana María, que hay varios hermanos adultos mayores han enviado sus videos de textos bíblicos de memoria acerca de la verdadera libertad? ¿Lo vemos? Pero antes no se olviden de colocar su texto en el cajón de comentarios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, versículo 45. Estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La palabra del Señor nos dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segundo de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Qué bueno ver a tantos de nuestros hermanos diciendo sus textos bíblicos de memoria. Sabemos que esto toma mucho esfuerzo y tiempo. Seguro que muchos de sus familiares han ayudado a grabarlos. Sí, es bueno que los familiares ayuden a nuestros adultos mayores en estos tiempos a ser parte de los programas de la iglesia, especialmente a reunirse virtualmente con los hermanos. Yo también tengo un texto bíblico de memoria que quiero compartirlos con ustedes. Y dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. ¿Qué te pareció, Pepita? Muy bueno. Todos debemos aprender textos bíblicos de memoria para meditar en ellos todo el día. Pero sigamos con la dinámica. Sigan colocando sus textos en el cajón de comentarios. Vamos a ver a más hermanos que han enviado sus videos. Veamos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Antes, servíos en amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. El Espíritu de Jehová, el Señor, está conmigo, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturar de la cárcel. Isaías 61:1. Amén. Gloria a Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2. ¡Qué maravilloso! He disfrutado mucho de este tiempo, gracias a la participación de nuestros hermanos y a todos ustedes que han dejado sus textos en el buzón de comentarios. Sigamos aprendiendo todos los días estos textos de memoria y así no solamente cuidaremos nuestra mente, sino nuestra comunión con Dios. Sigamos. Sí, María.
Yo también tengo un texto bíblico. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 45. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra dinámica. Ahora seguimos con un maravilloso tiempo misionero. Muchos se preguntan por qué debemos hacer misiones. Para responder a esta pregunta, hagamos un repaso de la historia de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que lo glorificara. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y una forma de glorificarlo era que el hombre lo obedeciera. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lamentablemente el hombre desobedeció, y la consecuencia inmediata de ello fue el ingreso del pecado y la muerte en la humanidad. El hombre, por su rebeldía contra Dios, estaba condenado a vivir lejos de su Creador por toda la eternidad. Pero Dios, inmediatamente que el hombre se separa de él, comienza a poner en práctica su plan redentor que buscaba recuperar a los hombres para Dios. Es así que aparece la primera promesa de un Salvador: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios en ese momento prometió que el descendiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, refiriéndose al Mesías que nos libraría de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás, quien asumió lamentablemente la supervisión de este mundo cuando Adán pecó. Aquí comienza el compromiso misionero de Dios. Dios es el Dios de las misiones, y las misiones no es otra cosa que recuperar a los hombres para Dios. El Mesías debía ser verdadero Dios y verdadero hombre para que fuera nuestro Salvador. Además, debía encarnarse para cumplir sus planes redentores. Para ello Dios formó una nación, la nación de Israel. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios formó a esta nación con propósitos misioneros. Por medio de ella vendría el Mesías, y por medio de esta nación Dios quería bendecir a todas las naciones, haciendo de Israel un instrumento que diera a conocer su plan de salvación. Dios le dijo a su pueblo por medio del salmista: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Israel tenía todo para cumplir los planes misioneros de Dios. En primer lugar, fueron grandemente bendecidos por Dios. En segundo lugar, a Israel le fue revelado el mensaje de Dios. Y en tercer lugar, Dios los bendijo con una ubicación geográfica privilegiada por donde pasaban 3 continentes. Sin embargo, Israel fracasó como instrumento misionero. Se entregaron lamentablemente y tristemente a la idolatría. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, dice el profeta. Al fracasar Israel y no ser de bendición a las naciones vecinas, Dios los castiga llevándolos al exilio. La pregunta que surge en ese momento es: ¿se truncaron los planes misioneros de Dios? La respuesta es no, porque Dios continuó sus planes misioneros con otro pueblo, un pueblo espiritual llamado la Iglesia. Dios, en su infinita gracia, unió a creyentes en Cristo, sea gentiles y judíos, en un solo pueblo. Pablo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios formó la iglesia con propósitos misioneros. El apóstol Pedro lo dijo bien claro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo la obra misionera. La iglesia debe seleccionar, entrenar y enviar al misionero con el fin de dar a conocer el mensaje de salvación en Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. La iglesia recibió la orden de evangelizar el mundo por parte de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él partiera al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si Israel fracasó, nosotros no podemos fracasar. Asumamos el reto de seguir haciendo misiones en medio de circunstancias difíciles. Pongámonos en las manos del Espíritu Santo, el director de misiones, para cumplir a cabalidad nuestra tarea hasta lo último de la tierra. No lo olvides, mi hermano, misiones es nuestra razón de ser. Así es, amado pastor. Seguiremos haciendo la misión que el Señor Jesús nos encomendó, ayudados por el poder de Jesucristo. Buenas tardes. Ahora tenemos nuestro momento misionero. Estamos muy contentos porque hemos tenido un lindo fin de semana con nuestro 15º Congreso Misionero hasta lo último de la tierra. Realmente hemos sido desafiados por nuestro Dios a seguir haciendo misiones hasta lo último de la tierra. Y una manera de hacer misiones es orando, ¿verdad? Vamos a seguir orando en este tiempo. Y ahora vamos a orar por nuestra iglesia Hija de Villasol, que está a cargo de nuestro pastor Marcelo Osorio y su esposa Rosario, por su equipo pastoral y el pastor Hugo Medina y su esposa Betty. También por el pastor de jóvenes, el pastor Daniel Carvajal, quien está a cargo también de un precioso equipo que se encarga de los ministerios principales y un gran equipo de líderes. Queremos orar por esta iglesia que nos ha hecho llegar sus motivos de oración, que son los siguientes. Primero, para que el compromiso y fidelidad de los hermanos continúe y crezca aún más. Segundo motivo, por el discipulado de los nuevos creyentes ganados en este tiempo de pandemia. Tercer motivo, por las células que sigan creciendo en número y a nivel espiritual. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo que usted nos permite estar. Queremos, Señor, agradecerles por un día más de vida, también en comunión con mis hermanos, con la iglesia, Señor. Queremos pedirte encarecidamente por esta iglesia Hija de Villasol, por el compromiso y fidelidad de los hermanos, que continúen y crezca aún más, Señor. Cuida a esos hermanos, Padre Dios de la gloria, que estén con ese compromiso vivo de seguir sirviendo, Señor. También te pedimos por el discipulado, por los nuevos creyentes ganados en este tiempo de pandemia. Señor, que aún así han abierto sus ojos a la luz, han podido ver tu rostro, amado Padre. Cuídalos, protégelos, Padre Dios. También te pedimos por las células que sigan creciendo en número y a nivel espiritual, Señor, para que se multipliquen y siga, Señor, extendiendo el reino de los cielos. Padre Dios de la gloria, te pedimos por la iglesia Hija de Villasol, Señor, por sus pastores, por el equipo pastoral, Señor. Guíalos, Señor, y cuídalos de todo mal, Padre Dios. Y que estamos aquí, Señor, para orar por ellos, que sientan que los queremos y que estamos con ellos, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. No se olviden que nosotros seguimos haciendo misiones en nuestras células y en nuestras supervisiones, con todos los programas que la iglesia va colocando en nuestras plataformas de Facebook y YouTube.
No dejemos de extender el reino hasta lo último de la tierra, porque tenemos un mandato y también porque misiones es nuestra razón de ser. Irte a los adultos mayores, te invitamos a ser parte de nosotros, de nuestro matutino de oración, todos los martes, jueves y sábados, de 6 a 7 de la mañana. Si estás interesado, envía un mensaje al WhatsApp que aparece en la pantalla. También siendo parte de un grupo pequeño virtual. Nos edificaremos juntos. Si estás interesado, envía un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. La semana que viene tenemos una cita en nuestros grupos de redes adultos. Matrimonios, martes a las 8 de la noche. Damas, los días miércoles a las 6 de la tarde. Los varones, los jueves a las 8 de la noche. Y adultos mayores, los días viernes a las 6 de la tarde. Y los sábados son juveniles en nuevos horarios. Adolescentes, sábado 5:30 de la tarde. Jóvenes, sábado 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos, sábado 8:30 de la noche. Y para los niños, todos los jueves a las 4 de la tarde. Y los domingos, culto dominical, en los horarios que aparecen en pantalla. Creciendo en casa. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, tendremos nuestro matutino de oración en vivo. Comencemos el día con nuestro Dios. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita en nuestro culto de oración. Todos los jueves tenemos nuestros ayunos y oración hasta el mediodía y a las 10 de la mañana. Nos reunimos como iglesia para tiempo de oración en vivo. Los esperamos en nuestros cultos de adoración todos los domingos en los horarios que aparecen en la pantalla. El domingo a las 8 de la noche tendremos diálogos que edifican al líder, un conversatorio con el equipo pastoral de Los Olivos para seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si desea hacer llegar su diezmo u ofrenda misionera, puede acercarse a la iglesia o depositarlo en nuestra cuenta del Banco Continental o del Banco de Crédito del Perú, a los números que aparecen en pantalla. Luego, enviar el voucher al correo o al número que aparece en pantalla, señalando su nombre y al mes que corresponde. Sigamos con amor en acción. Todavía puedes dejar tus donaciones en nuestra iglesia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva.
cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Siempre hay libertad. Ay, mis hermanos, qué hermosa es la libertad que Dios nos da a todos sus hijos. Es que cuando hablamos de libertad, se me viene a la mente el recuerdo de la historia de Humberto y su familia. Claro, su esposa Anita y su hijita Rafaela. Qué bueno es estar en familia, ¿verdad? Claro que sí, es lo mejor. Así es, papá, mamá, pero ¿puedo dejar un momento mis tareas? Es que tengo que ver televisión. No, hija. Primero debes terminar de hacer tus tareas. Pero quiero ver televisión, no es justo. También ustedes me obligan a que ordene la biblioteca. Rafaela, todos tenemos obligaciones en esta casa, así que debes obedecerme. Sí, mamá, pero ustedes deben entender que necesito hacer mis cosas. Quiero tener libertad, hacer lo que yo deseo. No es posible, hija. Debes ser obediente. Primero debes terminar de hacer tus tareas y luego debes ordenar la biblioteca. Pero no es justo. Ustedes quieren que haga solo lo que ustedes quieren. Sí, fue una situación muy difícil, pero Anita y Humberto hicieron lo correcto. Permanecieron firmes y exigieron a Rafaela que sea obediente. Entonces, ellos se pusieron a orar a Dios por la vida
de su hija Rafaela. Padre, ayúdanos con nuestra hija Rafaela. Ella a su corta edad cree que ser libre es poder hacer lo que quiere, pero eso no es la verdadera libertad. Señor, te pedimos de todo corazón que ella pueda entender, que ella pueda comprender lo que es la verdadera libertad. Sí, Señor, te pedimos que nos capacites con tu espíritu para poder ser instrumentos para la vida de Rafaela. Ayúdanos, Señor, a poder instruir a nuestra hija y mostrarle todo lo que tu palabra enseña acerca de la verdadera libertad. Cuando Humberto y Anita me contaron esto, fue algo que me emocionó mucho. Pero también me hizo entender que esto es algo que todos nosotros hemos querido experimentar. La libertad. Volviendo a la historia, un día ellos pudieron hablar con Anita. Claro. Rafaela, hijita, sabemos que tú anhelas ser libre, que quieres tomar tus propias decisiones, pero primero, no estás en edad para eso. Para eso nos tienes a nosotros, tus padres, para poder guiarte. Y segundo, tenemos que experimentar una verdadera libertad para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Sí, es que la Biblia nos dice, querida Rafaela, es que nosotros estamos dominados por un poder que se llama el pecado. Y este poder muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones que nos hieren a nosotros mismos como a los demás. Y no somos verdaderamente libres hasta que este poder es removido o quitado este pecado de nosotros. Sí, mamá, papá, ¿cuántas veces yo he querido obedecerlos, ser buena hija? Pero hay algo dentro de mí que se revela. Los he ofendido, los he desobedecido, pero aún así quiero hacer lo que yo deseo. Me equivoco y actúo mal. Qué bueno que lo hayas entendido, hijita. Hemos estado orando mucho por este día. Sí, papá, pero ¿cómo puedo ser verdaderamente libre? Cuando Humberto y Anita me contaron esto, realmente me emocioné mucho. Me emocioné grandemente. Fue una tarde gloriosa, porque ese día Rafaela pudo saber cómo ser verdaderamente libre. Y lo más importante, que ella lo pudo experimentar. ¿Y ustedes quieren saber cómo ser verdaderamente libres? ¿Cómo gozar de ese maravilloso beneficio? Pues estén muy atentos a la prédica del día de hoy. Qué hermoso teatro que hemos observado donde habla de la verdadera libertad. Ahora paso a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 8 y versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Doy la palabra a mi pastor Víctor Gallegos. Un saludo para nuestros amigos y hermanos que están conectados con nosotros en esta tarde en nuestro programa Adultos Mayores Unidos desde Casa. Amados, en el marco de nuestra serie de predicaciones de las últimas semanas llamadas Vivir en las manos de Dios, ¿qué beneficio nos trae? Hemos tocado una serie de beneficios que vienen a la vida de la persona que pone su vida en las manos de Dios, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo el poder de Dios. Así hemos tocado beneficios como la confianza en el momento de crisis, o como el beneficio del consuelo en el momento del dolor, o el beneficio de ser llamados amigos de Dios. Entre otros beneficios, todos estos programas los podrás revisar en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. El día de hoy compartiremos un beneficio más, el beneficio de la verdadera libertad. El beneficio de la verdadera libertad. Uno de los valores más preciados que el ser humano tiene es la libertad. Hablamos continuamente de ella, la deseamos, la pedimos. Pero ¿qué es exactamente la libertad? Libertad es algo que deseamos tener, anhelamos y pedimos continuamente tenerla
porque es algo alentador, algo que alienta nuestras vidas, algo que uno busca continuamente. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Es no estar preso de nada ni de nadie para poder obrar conforme a lo que uno desea. En estos días hemos visto cortadas nuestras libertades como consecuencia de la emergencia sanitaria en la cual está sometida nuestro país. Hemos perdido la libertad de reunirnos como grupo, hemos perdido la libertad de poder saludarnos con un abrazo afectuoso. Estamos sufriendo un toque de queda que limita nuestra libertad de tránsito. Nos hace falta la libertad económica en esta pandemia para poder proveer adecuadamente en la mayoría de hogares en el Perú. El corte de estas libertades está justificado porque es para el bien de todos, pero no deja de ser un inconveniente que no quisiéramos tener. Nosotros lo que queremos es ser libres. Este tipo de libertades, mis amados, son necesarias y deseables y nos hace bien tenerlas. Pero no es la libertad definitiva, no es la verdadera libertad. Jesucristo en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, al hablar con los judíos que habían creído en Él, les da la clave para ser verdaderamente libres. Miren lo que dice el texto. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también dijo Jesucristo, versículos más adelante, en el versículo 36 de este capítulo 8, lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A qué se refiere Jesucristo con la verdadera libertad? En Juan capítulo 8, versículo 34 lo dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los hombres pecadores son esclavos del pecado. El pecado, al ser practicado por los seres humanos, los esclaviza, les roba la libertad para vivir conforme a los planes de Dios, que siempre son para nuestra bendición, para nuestro bien. El que es esclavo del pecado no tiene libertad para buscar a Dios, para amar a Dios. No tiene libertad para vivir y experimentar el amor de Dios. Lo que el pecado hace es tomar posesión de la voluntad y de los deseos humanos, y cual poderoso amo dirige la vida de aquellos que viven en el pecado. El hombre que peca no hace lo que él quiere, sino lo que el pecado quiere. Hay hábitos pecaminosos que no puede abandonar. Un placer inocente puede llegar a dominarnos porque uno puede decir: yo controlo ese placer, no dejaré que se desborde, pero termina haciendo lo que el pecado quiere. El hombre ama y odia al mismo tiempo su pecado. Es incapaz de librarse por sí mismo. ¿Quién de nosotros quiere ser verdaderamente libre? Es decir, libre de veras, libre de verdad. ¿Qué hacer para ser verdaderamente libres? Del estudio de Juan, capítulo 8, 31 y 32, aprenderemos cómo alcanzar la verdadera libertad. Y lo primero que tenemos que hacer es creer en Cristo como el Salvador. Versículo 31, la primera parte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es interesante. Jesús está dirigiendo a aquellos que creen en Él, que creen que Él es el Señor, pero que aún no están preparados para ser leales a Jesucristo. Han creído que en Jesús hay poder, han creído que Jesús es realmente el Hijo de Dios, pero no están capacitados para poder obedecerle. Creer es el punto inicial de contacto con Cristo. El que cree que Cristo es el Mesías debe tener una fe salvadora, una fe que lo lleve a la acción. La fe salvadora está compuesta por 3 elementos. Primero, entender la palabra de Dios. Luego, tener la certeza que la palabra de Dios es verdad. Y luego, tener la confianza para vivir conforme a la palabra de Dios. La fe salvadora, auténtica, requiere entonces confianza y compromiso y acción conforme a la misma, conforme a la palabra de Dios en la cual cree. Mis amados hermanos, no basta con tener un conocimiento de la palabra de Dios. No basta con saber siquiera que la palabra es verdad.
La fe verdadera y auténtica se revela en la vida de los hombres cuando pone en práctica la palabra de Dios en su vida diaria. Así que lo primero que tenemos que hacer es creer en Cristo con una fe auténtica. Lo segundo es permanecer en la palabra de Dios. Versículo 31, la segunda parte, dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quienes tienen la fe verdadera permanecerán en la obediencia a su palabra. Aquí Jesucristo nos está poniendo una condición de permanecer en la palabra para llegar a ser un discípulo. No, Jesucristo no está poniendo esta condición. No es cierto que hay que permanecer en la palabra para ser un discípulo. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto lo atestigua así. El verbo einik, traducido como seréis, se encuentra en tiempo presente. Eso sugiere que Jesús está diciendo: si permaneces en mi palabra continuamente, entonces es porque eres mi discípulo. Jesús no está diciendo o no está dando los requerimientos para llegar a ser un discípulo, no. En lugar de esto, está diciendo que evidentemente el discípulo, el verdadero discípulo, muestra una obediencia a la palabra de Dios. Las Escrituras afirman reiteradamente que solo quienes obedecen a Jesucristo son sus discípulos verdaderos. ¡Qué tremenda verdad! Miren lo que dice Juan 15:10, por ejemplo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, o los versículos de Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 6. Miren lo que dice el texto. El que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tales pasajes, entre otros, dejan claro que no es posible ser salvo sin confesar a Cristo como Señor y someterse a su señorío en una vida práctica. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que obedece la palabra de Dios. El texto que hemos estado estudiando, 8:31, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando Jesús habla de discípulos, lo que está haciendo es decir que este discípulo es un aprendiz, alguien que se ha adherido a la enseñanza de un líder espiritual. Mira lo que dice Mateo 11:29, cuando Jesucristo demanda ser el maestro de nosotros. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo es nuestro maestro y nosotros tenemos que seguir sus enseñanzas y tenemos que obedecer en todo lo que Él nos dice. Por eso somos sus discípulos. El término discípulos se usa como sinónimo de creyente, pero no obstante esto, no todos los discípulos son cristianos o verdaderos creyentes. Esta es una realidad que tenemos que entender, mi amado hermano. No todo aquel que dice conocer a Cristo es un verdadero discípulo de Cristo. Si queremos ser verdaderamente libres, si queremos experimentar la libertad real y absoluta, debemos de ser verdaderos discípulos. Debemos de permanecer en la palabra de Dios, debemos de vivir en ella, obedecerla y por lo tanto evidenciar que somos verdaderos discípulos. Pero también hay discípulos falsos. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 2, 19. Y debemos de leer esto con una expectación tremenda porque es una realidad que vivimos. Miren lo que dice el texto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los verdaderos discípulos entienden la importancia de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, como dice Santiago 1:22. Los creyentes verdaderos son como niños recién nacidos que desean la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Son aquellos que anhelan estar en el estudio de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, aprendiendo cada vez más de ella.
porque en ella está el poder de Dios que necesitamos. Mi amado hermano, mi amada hermana, permanecer en la palabra y ser verdaderamente discípulos es obedecer y seguir los pasos de Dios, seguir lo que Dios establece con su poder que está depositado en nosotros. Y si nosotros queremos ser verdaderamente libres, entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No puede haber una libertad sin sometimiento a la palabra de Dios. La verdadera libertad que Dios está prometiendo es una libertad maravillosa y preciosa que se obtiene solamente si nosotros nos sometemos al señorío de Jesucristo. ¡Qué maravillosa paradoja! La libertad se obtiene cuando realmente ponemos nuestra libertad en las manos de Dios. Porque Dios es un amo maravilloso, es el amo que pone su vida por nosotros, que nos ama entrañablemente. ¿Cómo entonces no obedecerle y seguirle? Si lo hacemos, no solamente seremos verdaderamente sus discípulos, ¿verdad? Sino que tendremos la verdadera libertad. Pero lo tercero que el versículo nos explica y enseña para obtener la verdadera libertad es que tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad. Versículo 32, la primera parte lo dice, y conoceréis la verdad. Miren, mis amados, la consecuencia de creer en Jesús y permanecer en obediencia a su palabra, la consecuencia de estas dos cosas es conocer la verdad. Es que conoceremos la verdad. El verbo conocer viene de la palabra ginosco, que quiere decir un conocimiento basado en la experiencia. Y cuando dice conoceréis, está evidenciando que es en tiempo futuro. Mientras nosotros creemos en Cristo con una fe auténtica y salvadora, mientras obedecemos la palabra de Dios, vamos conociendo cada vez más la verdad. Pero ¿saben qué, mis amados? La palabra nos demuestra que la verdad no es un conjunto de filosofías, ni un conjunto de conocimientos experimentales. La verdad no es una teoría, no es una hipótesis. La verdad es una persona. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y podemos conocer a Jesucristo a través de la guía y la instrucción y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo que nos lleva a través de la palabra de Dios al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento, conocer a Jesucristo, conocer el poder de su palabra, nos hace libres, nos hace libres. Y lo cuarto que tenemos que ver en cuanto a cómo obtener la verdadera libertad es que una vez que perseveramos como creyentes en Cristo, que por ser un verdadero creyente guardamos su palabra y permanecemos en ella, porque lo hacemos, conocemos la verdad de Dios, entonces esto ocurrirá y la verdad os hará libres. Gozaremos de la verdadera libertad una vez que hemos conocido la verdad. Una vez que hemos conocido a Jesús. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Esta libertad que obtenemos, esta libertad espiritual que obtenemos es sobre aspectos muy importantes de la vida en nuestros tiempos. Por ejemplo, nos libera de la falsedad de Satanás. Mira lo que dice el texto en Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El enemigo busca deteriorar nuestras vidas, busca destruirnos. Pues bueno, si nosotros conocemos a Jesucristo, el enemigo no puede hacer nada contra nosotros, porque el Señor nos ha liberado de esa falsedad. El Señor nos ha liberado de la condenación. Miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravillosa realidad. La Biblia enseña que todo ser humano, por haber pecado, está bajo la condenación del pecado. Pero en Cristo, Él nos ha liberado de esa condenación y ya no tenemos que sufrirla. Pero también nos ha liberado del juicio.
De cierto os digo, dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un día, todo ser humano pasará por un juicio de condenación. Se exhibirán las pruebas de sus pecados y de una vida apartada de Dios. Pero el creyente ha sido liberado de todo esto por cuanto Cristo murió por nosotros, pagando el precio de nuestra condena. Ya no pasaremos el juicio de condenación. Qué maravillosa realidad, ¿verdad? Pero también nos ha liberado de la ignorancia espiritual. Mira lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El hombre sin Dios vive en una oscuridad tremenda. Fruto de esa oscuridad son los actos que vemos continuamente en nuestra vida. Esas violaciones, esas muertes, ese feminicidio, esa corrupción. Es porque el hombre vive en oscuridad, no vive en la luz de Dios. Pero Jesucristo nos ha liberado a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y que le seguimos. Nos ha liberado de esa ceguera espiritual, de esa ignorancia espiritual, y podemos ver con claridad la verdad de Dios. También la libertad, la verdadera libertad, nos libera de la muerte espiritual. Nos libera de la muerte espiritual. Mira lo que dice Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué maravillosa verdad. Nosotros hemos sido liberados de una muerte eterna y ahora nuestro destino es la vida eterna. Viviremos con Dios por la eternidad, liberado de esa cruenta posibilidad de morir por siempre. Ahora, esto es tremendo porque en tiempos de la pandemia todo el mundo tiene miedo a la muerte. La mayoría de personas tienen miedo a la muerte. Sin embargo, el creyente verdadero, el discípulo verdadero de Cristo, no le teme a la muerte, porque sencillamente sabe que su vida en este tiempo es pasajera, que vamos rumbo a la patria celestial donde viviremos eternamente con Dios. Pero también el Señor nos ha liberado y sobre todo nos ha liberado del poder del pecado. Mira lo que dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué tremendo, ese pecado que esclaviza al hombre, ese pecado que lleva al hombre a hacer lo que no quiere muchas veces y a sufrir las terribles consecuencias del pecado. Ha sido quitado el poder del pecado sobre la vida de los seres humanos por medio de la libertad verdadera que Cristo trajo a nuestras vidas cuando hemos creído en Él. ¡Qué maravillosa! Esta es la verdadera libertad, mis amados hermanos. Libertad de todo aquello que nos ata, libertad de todo aquello que nos domina, libertad de todo aquello que impide que podamos vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Recuerden que Dios nos creó y diseñó para nosotros una vida verdadera y auténtica, abundante. Pero el pecado nos quitó esa posibilidad y nos puso en el ostracismo más grande. Esta es la consecuencia que vivimos ahora en nuestras sociedades. Pero mi amado amigo que has escuchado este estudio de la palabra de Dios, mi amado hermano que has escuchado este estudio de la palabra de Dios, necesitamos nosotros ser verdaderamente libres, necesitamos conocer cada vez más a Jesucristo. Y tú, mi amigo que nos has escuchado esta tarde, déjame decirte que para conocer a Jesucristo necesitamos escuchar el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es aquella buena noticia que Dios vino a traer al ser humano. Y para eso te voy a decir claramente que la buena noticia es salvación y perdón de los pecados. Es vida eterna. Es una vida después de esta vida, pero esa vida con Dios por siempre. Una vida lejos del dolor, una vida lejos de la enfermedad, una vida lejos del pecado. Para eso tú y yo existimos. Pero lamentablemente esa vida eterna está impedida para todo ser humano porque el ser humano pecó, transgredió la voluntad de Dios, hizo lo malo. Dios dijo, no mientas y el hombre miente. Dios dijo, no envidies y el hombre envidia. Y el pecado está en nosotros. Entonces Dios sentenció el pecado y nos colocó en una condenación horrible, separado de Dios por la eternidad. Y para pagar el pecado, el ser humano tenía que morir. No había otra alternativa. El ser humano tenía que morir para pagar con su vida el pecado, pero lamentablemente al morir iba rumbo a la eternidad, a un sufrimiento eterno sin Dios por siempre. Pero el inmenso amor de Dios hizo que Jesucristo, su Hijo, viniera a este mundo tomando forma humana y el cual nunca pecó, fuera a una cruz a morir por nosotros.
Él pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Por eso ahora podemos ser salvos, podemos ser creyentes auténticos en Jesucristo, podemos poner nuestra confianza en Dios, podemos obedecer su palabra por medio del poder de Cristo que venció el pecado y la muerte. ¿Quieres esta vida para ti? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Yo lo hice hace ya más de 29 años. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Solamente hay que ser plenamente conscientes de nuestro pecado, saber que nuestro pecado nos condena y entregarle nuestra vida a Dios. Decirle: Señor, toma el control de mi alma, mente y corazón. Hoy día me someto a ti total y completamente. Obra en mi vida y transfórmame. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor, en esta tarde por haber escuchado tu palabra. Repite estas palabras si tú quieres entregar tu vida al Señor. Gracias por tu palabra y por tu amor. Gracias porque tú quieres que yo sea verdaderamente libre de angustias, de temores, de miedos, temor a la muerte. Tú quieres que yo sea libre en poder comunicarme contigo. Anhelo esta vida. Estoy cansado ya de vivir una vida de pecado. ¿Cuántas veces he querido cambiar y no he podido hacerlo? Hoy día he escuchado tu evangelio y me has dicho cuál es la razón por la cual estoy así. Yo te confieso mi pecado, Señor. Soy pecador. He pecado delante tuyo y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Pero gracias porque tú diste tu vida en aquella cruz para que mi deuda contigo sea pagada. Hoy día, Señor, te doy gracias por todo ese amor y te suplico, te pido con todo mi corazón que tú me perdones y yo te entrego mi vida a ti para que tú ahora seas mi Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame felicitarte. No hay mejor decisión que el hombre o la mujer puede hacer en esta vida. Si has decidido entregar tu vida a Cristo, pon en el cajón de comentarios ahora mismo en Facebook o YouTube: yo hice la oración, yo entregué mi vida a Cristo esta tarde. Ponlo para poder saber de ti, para poder acercarnos a ti con una palabra de consejo, para poder invitarte a un curso para conocer mucho mejor de la palabra de Dios. Momentos después va a haber unas palabras de consejo sobre esta nueva vida que hay en Cristo. Pero no dejes de poner en el cajón de comentarios tu decisión. Yo hice esta decisión, entregué mi vida a Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si usted abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone, pues la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo menciona. Y como hijo de Dios, querido hermano en Cristo ahora, usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a orar regularmente. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, verso 3. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra del Señor. Medítela constantemente, porque ella nos da el camino a seguir. Hay una cosa que usted debe de saber. La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Finalmente, es necesario que usted pueda congregarse. Bueno, por ahora físicamente no lo podemos hacer, pero dentro de poco estamos seguros que sí. Nosotros estamos ubicados en la avenida Alfredo Mendiola, 3435, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Distrito de los Olivos, frente al Megaplaza. Y en pantalla tendrá usted un correo electrónico. También usted tendrá un teléfono para que nos pueda ubicar. Recuerde que si tiene alguna necesidad, alguna situación difícil, pues estamos dispuestos a apoyarlo. Simplemente usted nos escribe, simplemente nos envía un WhatsApp o de repente una llamada telefónica y estamos para poder bendecirlo. Nuevamente, gracias Dios, hemos disfrutado de este hermoso programa. Hemos aprendido el beneficio de ser verdaderamente libres. La próxima semana estaremos terminando nuestra serie de vivir en las manos de Dios con el tema el beneficio del amor de Dios. Por favor, compartamos el programa
por YouTube, por Facebook. Y los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga, no se olviden. Les esperamos. Adiós, adiós.